Ya aclarado lo de las razones trigonométricas, les pondremos un ejemplo de cómo se puede utilizar en la vida diaria. Para ello lo explicarán nuestro equipo de biólogos. Hola, buenas tardes, soy la bióloga Lisset Torres. Yo en este caso vine al CECITE Plantel Huejotzingo, vine a medir la altura de sus árboles porque son únicos a la sombra que proyecta el sol. Como proyectan una sombra única, formando un triángulo rectángulo, tomamos medidas y que son asombrosas. Y que la sombra que proyecta es de 14 metros, con un ángulo de 42 grados gracias a la ayuda del sol. Y esto nos dio curiosidad saber cuál era la altura de este árbol. Y como no podemos hacer tantas medidas, nos decidimos hacer una pequeña maqueta para poder representarlos de una manera a escala. A continuación el biólogo José Hernández Santos nos presentará la forma de cómo se calcula la altura del árbol de acuerdo a su sombra y a su ángulo. Aquí explicaremos cómo se calculó la altura del árbol con sus respectivas medidas. Un lado de 14 metros. Y un ángulo de 42 grados ya que es la posición del sol en la que tomamos las medidas. Tomando el ángulo de 42 grados como referencia necesitamos identificar cateto adyacente, cateto opuesto y su hipotenusa. Ya hemos identificado su cateto adyacente, su cateto opuesto y su hipotenusa. Pasaremos a la resolución del problema. Primero hay que identificar los datos que conocemos en nuestro triángulo rectángulo. Conocemos cateto adyacente que es igual a 14 metros. Y conocemos nuestro ángulo que mide 42 grados. Pero no conocemos el lado de cateto opuesto. Con estos datos podemos observar cuál de las siguientes fórmulas nos va a servir. Las fórmulas a utilizar son: seno igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Para saber qué fórmula nos sirve debemos buscar una fórmula que contenga cateto adyacente y cateto opuesto, en este caso vendría siendo tangente. Colocaremos tangente de 42. Agregamos cateto adyacente. Y agregaremos la incógnita de cateto opuesto. Tenemos que despejar la incógnita. En este caso 14 está dividiendo, debe pasar al lado izquierdo multiplicando. Nos queda 14 por la tangente de 42 grados igual a x. Ahora procederemos a calcular la tangente de 42 grados. Para ello tomaremos nuestra calculadora científica, presionaremos la tecla tan, escribiremos 42 y la tecla igual y nos dará el resultado que es 0.7756. Sustituiremos el valor de tangente de 42 grados, 0.7756 y nos quedará 14 por 0.7756 igual a x. Solo nos quedará multiplicar 14 por 0.7756 igual, que nos dará 10.85. Esto nos da a entender que el cateto opuesto es igual a 10.85. Ya teniendo el cateto opuesto utilizaremos teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa. Utilizaremos la fórmula del teorema de Pitágoras: c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Sustituimos los datos a y b por 14 y 10.85. Los multiplicamos al cuadrado.
Si no saben qué es al cuadrado es que se multiplican a sí mismo. 14 por 14 es igual a 196 y 10.85 por 10.85 es igual a 117.72. Sumamos estos dos resultados, 196 más 117.72, nos da 313.72. Despejamos c del cuadrado que pasa al lado derecho en raíz cuadrada, entonces tendríamos que sacar raíz cuadrada de 313.72. La raíz cuadrada de 313.72 es 17.71, lo que es al valor de la hipotenusa. Eso fue todo, lo lamento si no fue una explicación muy precisa, pero se hizo lo que se pudo. Gracias por su atención.